¿Sabías que una de las sectas más poderosas del mundo llegó a controlar un banco, un diario, un hotel 5 estrellas, un astillero y hasta intentó construir un puerto privado en Uruguay? Estamos hablando de la secta Moon, una organización acusada de lavado de cerebro vinculado a operaciones políticas durante la Guerra Fría y que encontró en Montevideo una parte de entrada para expandirse por toda América Latina. Esta es la historia del lado oscuro de la secta Moon en Montevideo. Corría el año 1981. Uruguay sangraba bajo la dictadura cívico-militar y un nuevo poder aterrizaba en el aeropuerto de Carrasco. No era un embajador ni un militar. Era un hombre de negocios con sotana, o tal vez un mesías. Su nombre, Sun Myung Moon. En realidad su verdadero nombre era Yeon Myung Moon y nació el 6 de enero de 1920 en un poblado que hoy forma parte de Corea del Norte. Todo comenzó cuando el hijo de una familia de campesinos protestantes de Corea del Norte dijo haber sido visitado por Jesús en 1939, cuando tenía tan solo 19 años. Jesús le habría indicado que continuase con la obra en la que él fracasó por no haber tenido mujer ni hijos, así como por no haberse convertido en rey de Israel. Moon asegura ser el tercer Adán que vino a completar la tarea incumplida por el anterior Mesías, lo que implica establecer el reino de Dios en la tierra y alumbrar una raza de hombres sin pecado. Fundó su iglesia en Corea del Sur en 1954, lo llamaban reverendo, y sus seguidores los Moonis. Sun Myung Moon en 1954 se convirtió en uno de los actores religiosos asiáticos que hizo una importante contribución para la Liga Anticomunista Mundial, que en el contexto de la Guerra Fría funcionó en más de 100 países. En 1963, bajo el gobierno del dictador Park Chung-hee, su iglesia reconoció oficialmente como organización religiosa, otorgándole el derecho a tener propiedades y eximiéndola del pago de impuestos. Esta maniobra estuvo bajo el patrocinio de la CIA y localmente a cargo de la central coreana por el veterano de guerra Bo Hee Park. En 1980, Moon fundó en Estados Unidos la Confederación de Asociaciones por la Unidad de las Sociedades Americanas, CAUSA. Su presidente, Bo Hee Park. CAUSA se define como una organización no sectaria, educacional y sin fines de lucro y se orienta a cumplir 3 fines. 1. Señalar el peligro del marxismo en teoría y práctica a la mayor cantidad de gente posible del hemisferio occidental. 2. Ofrecer una filosofía positiva a todos aquellos que acepten a Dios, situando a los marxistas, por lo tanto, en una posición defensiva. 3. Formular y llevar a cabo una agenda de acción contra la expansión del comunismo en el hemisferio occidental y finalmente liberar a los ciudadanos de Moscú. Según voceros de la propia causa, tienen presencia en más de 30 países y Park expresó que es un movimiento ideológico, no religioso y que es la respuesta al desafío comunista en América Latina. La doctrina de la secta Moon tiene sus principios divinos que promueven una nueva sociedad en la que se unifiquen, sin distinción, todas las naciones, razas, culturas y religiones. Este nuevo mundo será creado por la Iglesia de la Unificación. En el libro, Secta Moon de Yepala, dice que lo que predomina en la Iglesia de la Unificación es su carácter político, como más que organización religiosa, es una entidad anticomunista y reaccionaria que utiliza la religión para encubrir sus reales propósitos. A principios de la década del 80, Causa brindó una serie de seminarios titulados Unificacionismo, una solución al comunismo, destinados a grupos selectos de militares de rango, periodistas, líderes políticos y empresarios de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. En Estados Unidos, ante la negativa del Congreso de suministrar $42 millones para los grupos antisandinistas durante los años 1985 y 1986, un conjunto de organizaciones privadas ultraderechistas y pro-Reagan iniciaron una campaña de recaudación de fondos para los contras y la Iglesia de la Unificación lanzó el Nicaraguan Freedom Fund. Bo Hee Park inició la colecta donando $100.000. En Estados Unidos, la Iglesia de la Unificación fue uno de los principales empresarios en el rubro pesquero. Mantuvo importantes flotillas en la bahía de San Francisco, Massachusetts, Norfolk y Virginia. Sus redes se extendían hasta las costas de Japón, Brasil, Guyana y Uruguay. Las intentonas pesqueras en Uruguay pretendían comprar la empresa ILPE, que estaba siendo liquidada a través de Freeport, y a su vez hacer una compra millonaria por Cupesca a través de la empresa coreana Daewoo. La llegada a Uruguay. El grupo Moon adquirió varias empresas locales a través del Holding Nabisco, Frigorífico Ameglio, La Montañesa, Ricard, Famosa, Caramelo Zavala, Fleischmann, Pernigotti y Comte. Una de sus últimas inversiones fue la fracasada intención de construir un puerto privado en el Cerro, a través de Cerro Freeport S.A., que incumplió todos sus contratos, pero era defendida por el abogado Gonzalo Fernández, quien como secretario de Presidencia promovió un acuerdo que le costó $28 millones al Estado. El desembarco de la secta Moon en Uruguay se puede decir que fue por casualidad.
El pequeño país del Río de la Plata no estaba en los planes del reverendo Moon. Sus ojos estaban posados en Bolivia. Julio de 1980 se perpetró el golpe de Estado por parte del general García Meza. Boji Pak aprovechó para sobornar al dictador con $5 millones para que la secta ingrese. El desprestigio del gobierno de facto empezó a aumentar de manera furiosa ante casos vinculados al narcotráfico. La iglesia empezó a buscar otros horizontes. En 1981, el ministro del Interior, Yamandú Trinidad, anunció el ingreso de la secta Moon a Uruguay. Uruguay vivía entonces bajo una dictadura cívico-militar empresarial. En ese contexto de persecución política y censura, la llegada de un grupo religioso extranjero podría haber pasado desapercibida. Pero no fue así. Construyó algo más grande, una especie de estado paralelo. Un banco, un diario, un astillero, un hotel, una imprenta y hasta un proyecto de puerto privado, todo bajo el manto de la unificación espiritual. Fue recibido con los brazos abiertos por la dictadura de Gregorio el Goyo Álvarez. Su principal aliado local fue Segundo Flores, suegro del dictador, el general Luis Vicente Queirolo, el entonces ministro de Industria y Energía, Francisco Turell, Julián Safi, que controlaba la mayoría de las inversiones, y el torturador Jorge Charleta Gundelsov, convertido en el propagandista de la secta. Recuerden este nombre, que es un personaje siniestro de nuestra historia. ¿Por qué Uruguay? En el primer seminario que brindó Moon asistieron el entonces comandante en jefe del ejército, teniente general Luis Queirolo, y el ministro de Industria y Energía, ingeniero Francisco Tureles. A dicho seminario solo pudo acceder la revista El Soldado. En el número 72 de dicha publicación se reprodujo el discurso de Moon. Mis queridos amigos, en victoria sobre el comunismo quiero que el Uruguay sea un modelo para el resto del mundo. Este país fue el primero en Sudamérica que sufrió el ataque comunista y lo venció con éxito. Lo más lógico es entonces que el movimiento de causa llegue primero a Uruguay. Uruguay es ideal por el respeto que existe a ideologías y religiones declarado en 2001, pero había algo más. Un país pequeño, con escasos controles financieros, una tradición de puerto abierto y una élite política permeable a los negocios. Moon supo leer el tablero. En plena Guerra Fría, ser anticomunista era un salvoconducto para operar. La estrategia de Moon era clara. Primero el poder económico, después el espiritual, y Uruguay se convirtió en su laboratorio regional. En pocos años la iglesia se convirtió en un pulpo. Usando dinero de sus fieles y conexiones republicanas en Estados Unidos, Moon literalmente compró un pedazo de Montevideo. Los titulares de la prensa de la época eran demoledores. La secta Moon a la ofensiva. En 1981, Boji Pak depositó $60 millones en el banco de crédito. Al año siguiente, obtuvo el 28% del paquete accionario de dicho banco. Incluso en años posteriores, la secta pasa a controlar el 51% de las acciones de dicho banco. El banco de crédito pasó a ser la caja de ahorro que financiaría todo su emporio. Una de las mayores entidades financieras del país. Empleaba a 480 personas, pero en 1998 el banco quebró. El Banco Central de Uruguay intervino para salvaguardar el sistema financiero y bancario, y la deuda superaba los $100 millones. Compraron la imprenta Polo, la más moderna del país que dominaba el 70% del mercado de publicaciones periódicas, y lanzaron el diario Últimas Noticias, el primer medio de comunicación masivo en sus manos. Una tribuna de expresión para su visión conservadora del mundo. El diario cerró en 2012 dejando a más de 90 trabajadores en la calle, pero el edificio y la imprenta siguen siendo propiedad del grupo. Moon quería construir un hotel 5 estrellas desde cero, pero cambió de planes y compró el existente Victoria Plaza frente a la Casa de Gobierno. Lo recicló y lo convirtió en el símbolo de su poder económico en el corazón de la capital uruguaya. También compró el astillero Sacos en la bahía de Montevideo. Prometió 300 empleos y una facturación de $40 millones para el año 2001. Nunca ocurrió. El astillero sigue prácticamente igual que cuando lo compró. Pero el proyecto más ambicioso, el que desnudó las verdaderas intenciones del grupo, fue el intento de construir un puerto privado en la costa oeste de Montevideo. El grupo pretendía construir el Cerro Freeport. En 1997, el gobierno uruguayo privatizó un muelle y un ex frigorífico en la zona de Puntas de Sayago. La empresa Tenil S.A., perteneciente a la secta Moon, lo compró por un precio irrisorio, 80 hectáreas con muelle incluido. El plan era colosal: ganarle 40 hectáreas al mar, construir un canal de 5 kilómetros para conectarlo con la vía principal y crear un puerto libre privado para exportar madera y contenedores. La inversión prometida, miles de puestos de trabajo. No sé si les suena parecido: madera, exportación, miles de puestos de trabajo y una prosperidad que nunca llegó.
agregó: la empresa demolió construcciones sin permiso. El estudio de impacto ambiental era muy superficial y la zona afectada era una de las mejores playas de Montevideo y un área rural productiva con viñas y montes frutales. El proyecto enfrentó la resistencia de vecinos, productores rurales y el Frente Amplio, entonces en la oposición y hoy en el gobierno. Además, el grupo ya tenía experiencia en la región. En Paraguay, Moon es dueño de Puerto Casado, un pueblo entero comprado en la década de los 90. Mientras construía su imperio económico, Moon nunca descuidó su objetivo espiritual: conquistar almas. Y Uruguay fue sede de algunos de los eventos más masivos y controversiales de la organización en Latinoamérica. En noviembre de 1996, la secta alquiló un estadio deportivo en Montevideo para alojar a 4.200 misioneras japonesas. Llegaron para recibir cursos de orientación antes de partir a evangelizar en toda América. Ese mismo año, 800 mujeres de 33 países latinoamericanos fueron convocados a un congreso de la Federación de Familias por la Paz Mundial, pero 40 de ellas denunciaron haber sido engañadas. El evento era en realidad 3 días de adoctrinamiento religioso en la teología del señor Moon con un sistema de presión y vigilancia. Los casamientos masivos fueron otro de los eventos que utilizaron para captar adeptos y fidelizar a los Moonies. Una ceremonia fue hecha el 14 de octubre de 1982 en Seúl, donde el reverendo casó a 5.837 parejas. La segunda fue en el Madison Square Garden, en New York, el 1 de junio del año siguiente, donde unió el matrimonio a 2.075 parejas. La secta también utilizó métodos de marketing poco ortodoxos. En el año 2000 distribuyeron 300.000 tarjetas adosadas con un caramelo. El mensaje: promoción de la abstinencia sexual antes del matrimonio. Manténgase puro hasta el día de su unión sagrada, decía el texto. Detrás de esa fachada de pureza y buenas costumbres se escondía una maquinaria de captación que generó denuncias en todo el mundo por lavado de cerebro y separación de familias. El 3 de septiembre de 2012, Sun Myung Moon murió a los 92 años por complicaciones de una neumonía. Su hijo, Moon Hyun Shin, heredó el imperio, pero la muerte del fundador marcó el inicio del declive visible del grupo en Uruguay. ¿Qué quedó en Uruguay? El Hotel Radisson sigue operando, aunque ya no es propiedad exclusiva del grupo. El banco de crédito quebró, U-Noticias cerró, el astillero Sacos permanece semiabandonado y el puerto nunca se construyó. Pero el negocio no era solo espiritual. En 1996, la prensa internacional destapó la operación más grande de Moon en Uruguay. De acuerdo a un integrante del grupo Moon que prefirió no ser nombrado en entrevista al Observador, el diario no fue rentable en toda su historia, nunca lo fue, y siempre dependió de las inyecciones de dinero del movimiento, muchas veces provenientes desde el Hotel Victoria Plaza. La participación de la secta Moon en el banco de crédito y su posterior quiebra genera sospechas hasta el día de hoy. Su ex vicepresidente, Eliseu Cristiano Neto, en una entrevista realizada a principios del 2005 por Daniel Figares para su programa Ciudad Oculta en Canal 12, dijo que el Banco de Crédito financió en periodos preelectorales a empresas vinculadas al Partido Nacional y al Partido Colorado mediante créditos incobrables por un monto de $45 millones. Según Cristiano, esos créditos nunca fueron devueltos y las autoridades que estaban en el Banco Central en la época maniobraron para que no fueran pagados. Nadie pagó ni perdió sus bienes ni fue preso. Además agregó que la fusión Banco Pan de Azúcar, Banco de Crédito, fue para tapar el escándalo político de la venta del BPA a Benamú, y denunció que luego de esa fusión siempre rigieron para el Banco de Crédito normas especiales del Banco Central que le exceptuaron de cumplir con las normativas de regulación financiera. El patrimonio del banco era de $3.7 millones y tenía depósitos por $720 millones. Violaba todas las normas bancocentralistas que exigen que el patrimonio sea un 10% de los depósitos, pero igual funcionaba porque para el Banco de Crédito había normas especiales, concluyó el ex jerarca bancario. Los Moonies uruguayos. Para poder desarrollar todos sus proyectos no se puede solamente desembarcar y poner dinero, sino que hay que tener contactos y referentes locales que puedan hacer las conexiones necesarias para que los negocios y las influencias lleguen a donde tienen que llegar. Julián Safi fue uno de los locales que jugó para la secta Moon. Fue el cerebro operativo y el socio estratégico que permitió que la Iglesia de la Unificación construyera uno de los holdings empresariales más poderosos del Uruguay de la década del 80 y del 90. Safi fue un periodista que pasó de ser un simple cronista a secretario de redacción y director del diario Y La Mañana, publicación de la familia Manini Ríos. A su vez, Safi pasó a ser yerno de Carlos Manini Ríos, propietario de dicho diario. Carlos Manini Ríos fue abogado, diputado, senador, ministro
director de Planeamiento y Presupuesto en el gobierno colorado de Jorge Pacheco Areco. En 1971, Carlos Manini Ríos fue designado embajador ante Brasil, permaneciendo en dicha embajada hasta 1977 en plena dictadura. En 1985, al asumir como presidente de la República Julio María Sanguinetti, este lo nombró ministro del Interior. Saffi pasó a ser director del diario Últimas Noticias, vocero y rostro de la secta Amun en Uruguay. La línea editorial del diario era abiertamente anticomunista y alineada con la dictadura militar de la época. Manejaba propiedades de la secta y un capital estimado para la época de $50 millones. Trabajó codo a codo durante 20 años con Boji Pak, la mano derecha del reverendo Moon. Saffi lo describía como un hermano del alma y un guía invaluable en su vida. Al día de hoy se desempeña escribiendo en el diario La Mañana. Como los nombres se repiten y los vínculos se mantienen, en 1987 Jorge Pacheco Areco, expresidente de la República, fue invitado por el mismísimo Moon para que visite Corea del Sur junto con el doctor Carlos Manini Ríos. Pacheco quiso ser presidente nuevamente en el 89 y hubiese sido muy favorable para la secta Moon. Sin embargo, Julio María Sanguinetti resultó vencedor de dicha interna. Otro seguidor de Pacheco Areco fue Óscar Magurno. En el libro El Padrino, Óscar Magurno, El poder de una influencia sin límites, de Fernando Amado, arroja luz sobre el entramado de poder en Uruguay y uno de sus ejes centrales es precisamente la conexión entre Óscar Magurno, Julián Saffi y el Grupo Moon. El libro no solo confirma la relación de Saffi con la secta, sino que coloca a Magurno como la bisagra entre el poder político uruguayo y los negocios de la Iglesia de la Unificación. Fernando Amado sostiene que Magurno actuó muchas veces como puente entre el entonces presidente Tabaré Vázquez, el primer gobierno frente amplista de 2005-2010, y los intereses de la secta Moon. La investigación detalla que, gracias a esta intermediación de Magurno, el reverendo Moon realizó donaciones directas al programa de salud bucal escolar que estaba presidido por la primera dama, María Auxiliadora Delgado de Vázquez. También se menciona que el Grupo Moon le donó una lancha al presidente Vázquez. El libro confirma que Magurno organizó la reunión entre Tabaré Vázquez y Sun Myung Moon en el Palacio Esteves en 2005, mostrando la fluidez de dicha relación. El charleta, Jorge Carlos Gundelshoff Núñez, conocido por el apodo Charleta. Por su verborragia y facilidad para largos discursos salpicados de citas de Marx, Lenin o Plejánov, se ganó primero el apodo de Babita por escupir al hablar y luego Charleta. Integró primero las Brigadas Juveniles Socialistas y luego, tras la huelga general de 1973, a la Unión de Juventudes Comunistas, la UJC, donde llegó a tener cargos de responsabilidad en la clandestinidad. Descrito por sus ex compañeros como un tipo inteligente pero con un ego desmedido, que no soportaba ser segundo de nadie y no era querido por sus camaradas. En octubre de 1975, en el marco de la Operación Morgan contra el Partido Comunista, fue detenido. Según testimonios, sufrió una crisis nerviosa, intentó suicidarse y fue internado en un sanatorio. Tras ser liberado, no solo delató a sus compañeros, sino que pasó a ser asesor del inspector Víctor Castiglioni, director de la temida Dirección Nacional de Información e Inteligencia, en la esquina de Maldonado y Paraguay, en pleno barrio sur. El charleta se dedicó a cazar comunistas. Caminaba por la avenida 18 de julio señalando a militantes clandestinos a los represores. Participó activamente en sesiones de torturas dentro de la DNI. Testimonios lo acusan de realizar el aquelarre, que combinaba picana eléctrica, colgadura y vejaciones, incluyendo violaciones a hombres y mujeres. A diferencia de otros represores, solía quitarle la capucha a los prisioneros para que vieran su rostro. Mirá que te conozco, disfrutando del terror de sus ex compañeros. Colaboró con la dictadura escribiendo informes y folletos sobre la UJC, utilizando su conocimiento para desmantelar a la organización desde adentro. Como dijo un represor, a este había que pegarle para que se calle, no para que hable. Lejos de esconderse, se convirtió en un próspero empresario vinculado a nada más y nada menos que a la secta Moon. Fue editorialista del diario Últimas Noticias y lobista del poderoso grupo económico coreano en Uruguay. Mantuvo estrechos vínculos con la clase política uruguaya. Fue recibido en su despacho por el presidente Tabaré Vázquez y se codiaba con dirigentes de todos los partidos, apareciendo en revistas de sociales como por ejemplo con Luis Alberto Lacalle. Durante décadas, las denuncias contra Gundelshoff, algunas presentadas en 1985 por el senador Germán Araujo, quedaron en la impunidad. Sin embargo, en julio de 2020, el juez Nelson dos Santos finalmente lo procesó con prisión por delitos de tortura y abuso de autoridad. Fue enviado a la cárcel de Domingo Arena enfrentando una posible condena de hasta 9 años, cerrando así más de 40 años de impunidad. Otro de los personajes que formaban parte de la secta Moon, estamos hablando de Darcey Brito, psicólogo que realizó tareas en el penal de Libertad durante la dictadura y estuvo encargado de planificar operativos destinados a la destrucción psíquica de los presos políticos. Un psicólogo que luego se dedicó a dar clases en la Facultad de Psicología en la Universidad Católica del Uruguay. Segundo Flores, suegro del teniente general Gregorio Álvarez, fue otro de los rostros de la secta Moon. En el periodo de Álvarez justamente se declaró al proyecto de remodelación del Victoria Plaza como de interés nacional.
A su vez, Gregorio Álvarez tenía vínculos con Umberto Ortolani, gran maestro de la Orden de Malta y cabeza visible de la logia italiana PDUE. Cuando Licio Gelli, el contador de la logia PDUE, estaba requerido por la justicia de su país e Interpol, precisó esconderse y en Uruguay encontró la protección que precisaba a través de la secta Moon. Moon estuvo viviendo en el país durante un año en la década de 1990, a lo que se le sumaron varias visitas hasta 2000. El 30 de mayo del 2001 el reverendo Moon visitó Uruguay con su señora y procedieron a la inauguración de la sede en un acto que contó con la presencia de la clase política y representantes diplomáticos, además de un centenar de invitados extranjeros procedentes de 33 países de toda América, quienes participaron de una cena de gala que se sirvió en la casona de la Quinta de Berro. Como vimos, Uruguay no fue el único país donde la secta Moon desarrolló su visión del mundo y extendió sus redes de poder. Podemos hablar de cada país del Cono Sur y desarrollar un video, incluso podemos hablar de la secta Moon y sus casos polémicos en el mundo, que también pueden ir en otro video. Ahora, varias preguntas quedan resonando. ¿Moon fue un mesías, un megalómano, un delincuente de alto vuelo o el agente más oscuro de la Guerra Fría en el Río de la Plata? Este fue otro capítulo de corrupción, crimen organizado, lobby, entramado político y poder, esta vez la secta Moon en Uruguay.